¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas una semana más a este espacio de debate en profundidad sobre la realidad de la comarca del Bierzo que ponemos cada semana en antena en colaboración con el decano de la prensa leonesa, con Diario de León. Enseguida vamos a presentarles la persona que está con nosotros hoy en nuestro plato. Antes, una deferencia para los contertulios de esta noche, para la periodista de la 8 Bierzo, Silvia García Nogueiro. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Y también para Manuel Cachafeiro, de Diario de León. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues hoy tenemos la suerte de contar en nuestro plato con una persona muy singular, muy destacada de la vida pública de la comarca del Bierzo y mucho más allá, porque ha estado esta misma semana, lo habrán visto a través de nuestros servicios informativos aquí en la comarca, para hablar de los planes de sequía, las contingencias que se pueden generar con estos cambios climáticos. Hablamos del presidente de la Miño-Sil, Francisco Marín, al que también queremos agradecer públicamente su presencia esta noche en el plató de la 8 Bierzo. Gracias. Muy buenas noches. Si le parece, empezamos por lo más cercano en el tiempo, esa visita que ha cursado usted esta semana al Bierzo. ¿Tendrían que actualizar esos planes de actuación por sequía o por una contingencia en la que el recurso hídrico pudiese no estar tan disponible? El año 2007 eran los últimos planes, creo recordar, y ahora tenían casi que actualizarlos. ¿Cómo está la respuesta de los ayuntamientos del Bierzo al respecto? Bueno, vamos a ver, teníamos que actualizarlo porque era una cuestión normativa, ¿no? O sea, en el 2007 fueron los primeros planes que cada demarcación hidrográfica, contamos todos con estos planes especiales de la sequía, y en el año 2016 se aprobaron los planes, el segundo ciclo de planificación hidrológica. Fue cuando nos pusimos al día con la Unión Europea, ¿no? con la Directiva Marco del Agua, que marcaba unos hitos a lo largo del tiempo, y en este momento, digamos, ya nos pusimos al día. Y en los planes, digamos, para compasarlos y con los planes especiales de la sequía, marcaba que en un plazo máximo de 2 años se tuvieran que actualizar estos planes especiales de la sequía. Y lo mismo pasará en los siguientes ciclos de planificación. O sea, en el 2021 tendremos los siguientes ciclos, es cada 6 años, marca la directiva Marco, como digo, pues en el 2023 tendremos que tener, digamos, revisado estos segundos planes. Y estos planes especiales lo que ahora se mejoran notablemente porque llevamos 10 años de experiencia, ¿no? Consta de unos indicadores. Estos indicadores pues han sido mejores en un territorio, peores en otro, y lo que hemos intentado es que estos indicadores pues que sean más reales para este territorio, para donde estamos, ¿no? Y además, bueno, pues aparecen, como decíamos en la explicación de esta jornada, indicadores nuevos donde separamos, porque la sequía es un concepto que todos entendemos, es una falta de precipitaciones en un tiempo determinado, pero escasez es otro. Escasez es que no somos quien de atender las demandas, ¿no? De atender las demandas de estos usuarios que tenemos, digamos, del recurso agua, ¿no? Usuarios como pueden ser tanto abastecimientos, regantes, usos industriales, aprovechamiento hidroeléctrico, los caudales ecológicos, que también es una restricción. Y bueno, y además, pues otra novedad importante es que en caso de que en un territorio concreto de una demarcación hidrográfica, no solo de la Miño-Sil, de cualquiera, de competencia estatal, ¿no? de cuencas intercomunitarias, por ese determinado territorio, en la situación de sequía o escasez coyuntural sea muy acusada, pues podría activarse un decreto del gobierno para para tomar medidas que palíen esa situación y que no tenga que darse esa circunstancia en todo el territorio de una demarcación. Y esto pues son mejoras que la experiencia y digamos, pues hacen que se introduzcan estos planes especiales. Los alcaldes han hecho los deberes respecto a lo que les proponen, los van a hacer, los hicieron con los anteriores planes, ¿cuál es el estado de salud de esa? Como todo, pues todo tenemos luces y sombras, ¿no? Lo que sí hemos recordado en estos últimos meses, en todo el Estado, ojo, no es una cuestión de aquí, en todo el país, de que los ayuntamientos o las aglomeraciones de más de 20.000 habitantes, aglomeraciones urbanas, quiere decir, puede haber varios ayuntamientos que tengan un único sistema de abastecimiento de agua, desde el año 2001 tenían la obligación de tener un plan, digamos, un plan especial también de contingencia frente a la sequía, ¿no? A que tuvieran una situación extrema. Esto, bueno, pues no se tenía, porque además con estos planes lo que permiten es tener unos protocolos, saber qué hacer en cada momento, que es muy importante, ¿no? Porque las administraciones tenemos que ser previsibles, ¿no? Cuando llega un problema, pues no tenemos que andar con ocurrencias, ¿no? Sino que tener unos protocolos y saber que cuando ocurre serán los indicadores que marcan esos protocolos se sitúan en distintos niveles por ir actuando conforme a esos protocolos, ¿no? Y que la población, los ciudadanos sepan y sepan que tiene una administración que puede ser previsible. Bueno, pues los de más de 20.000 habitantes, como digo, deberían de tener este plan aprobado
Ya desde el 2001 la directiva se marcaba que tendrían que estar, la ley del Plan Nacional Hidrológico, el Plan Hidrológico Nacional marcaba que en el 2005 estuvieran, no estuvieron, y tengo que decir que en este momento de los 5 aglomeraciones que tenemos en esta demarcación de más de 20.000 habitantes, el único que ha presentado el primer borrador ha sido Ponferrada, ¿no? Con lo cual, bueno, pues hay que felicitarlo porque de alguna manera también va marcando camino de cómo ir haciéndolo. Ha sido más sensible, digamos, que el resto a la hora de presentarlo, ¿no? Abrimos el debate a los compañeros. Buenas noches. ¿No ha tenido que verse un poco las orejas al lobo para que todo esto se reactive este año que ha sido tan seco, en el que además, bueno, quizá la Miño-Sil ha sido la menos perjudicada, pero ¿no se ha tenido que llegar un poco a una situación límite para que todo esto se ponga en marcha? Bueno, vamos a ver, indudablemente, pues seguramente todos los que trabajamos en las administraciones a veces tenemos, como decimos, el concepto está lo inmediato, está lo urgente y está lo importante, y a veces de lo inmediato nos cuesta salir, ¿no? Para pasar a lo urgente y después, más tarde, a lo importante, ¿no? Hombre, vamos a ver. Ha habido muchos territorios en el Estado, ¿no?, que llevan años de sequía, ¿eh? Hay que hablar de que la sequía no ha venido hace 3 meses, ¿no? Si en la demarcación en los últimos 18 meses ha llovido un 40% menos, un 40% menos, pues esto, digamos, en el Estado no ha sido tan drástico, pero sí es cierto que llevaban 3 años, hay cuencas, el Levante, ¿no?, que llevan 3 años de sequía, ¿no? Y la gente, ciertamente, la administración hasta ahora ha estado dando respuestas mediante decretos de la sequía, mediante actuaciones de obra de emergencia. Estas obras de emergencia que han consistido en poner en valor reservas estratégicas, aguas subterráneas, que estaban ahí para que lleguen a los usuarios. O, por ejemplo, digamos, una inversión importantísima en poner, digamos, al 100% las desaladoras, ¿no?, que son recursos no convencionales. Bueno, estos son esfuerzos. ¿Qué pasa? Que cuando la sequía se prolonga varios años, como bien dice el contertulio, pues empiezas a verle las orejas al lobo. Y entonces es bueno que todos, digamos que todas las administraciones que tenemos responsabilidad en esto, pues que hagamos nuestro trabajo, ¿no? Y nuestro trabajo, bueno, pues es desde todas las confederaciones hidrográficas, desde todo el ministerio, empezando por la ministra, siempre pues está recordando a todos los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes la obligación de tener este plan, porque ahí se recogen qué hace falta, qué hay que construir, habría que construir para que cuando se dé esta situación, me explico, pues los usuarios lo padezcan lo menos posible. Si cuando llega el problema no hemos hecho los deberes antes, pues difícil sabremos lo que tenemos que hacer, ¿no? Y en cualquier caso, ¿por qué 20.000 habitantes? Porque lo marca la norma, la ley del Plan Hidrológico Nacional, y porque entendemos que ayuntamiento a lo mejor de 500.000 habitantes también es fácil resolver el problema a lo mejor con camiones cisterna, ¿no? Pero bueno, aglomeraciones mayores, seguramente esto sería mucho más complicado. Buenas noches, señor Marín. Dice el refrán que año de nieves, año de bienes. Desde luego, este año pinta mejor, ¿no? No sé qué previsiones tiene la Confederación de cara a este año 2018, pero desde luego ha llovido más, ha nevado más, quizá no lo suficiente, pero desde luego la cara del año es bien diferente al año 2017, que fue el año más seco, ¿no?, de las últimas décadas. Sí, el año hidrológico 2000, nosotros medimos por años hidrológicos, ¿no? ¿Y por qué es un año hidrológico así, ¿no?, que la gente, los oyentes, los televidentes lo puedan ver? Bueno, porque se supone, ¿no?, que desde octubre, cuando empezamos el 1 de octubre, son los meses en que se empieza a acumular agua en los embalses, ¿no?, para gastarla en los meses de verano, ¿no?, y hasta final de septiembre, que es cuando, digamos, pues, bueno, ya las necesidades hídricas de los grandes usuarios pues, ya no son tan necesarias, ¿no? Pues el año hidrológico 2016-2017 fue de la serie que tenemos datos fiables de muchas estaciones, que es desde el año 82, ¿no?, o sea, una serie importante, fue el más seco en la demarcación. Como decía, con un 40% de menos de lluvia. Pero es que en diciembre, a primeros de diciembre de este año, hidrológico, o sea que llevábamos casi 3 meses, era el peor todavía, íbamos mucho peor. Pero bueno, la cosa cambió en diciembre para mejor. Diciembre ya fue un mes que llovió más de la media. Enero llovió ligeramente por debajo de la media. Febrero estamos ahí, parece ser, bueno, porque hoy ya acaba el mes. En marzo las expectativas son buenas. Estábamos, la reunión de la última oficina técnica de la sequía, que fue a primeros de febrero,
estábamos un 20% en la demarcación por debajo de la media, pero digamos, y en esta comarca en concreto, con las presas que tenemos, con el agua acumulada ya en Bárcena, digamos, podríamos atender todas las demandas de todos los usuarios que tiene esta zona, ¿no? Con lo cual, aquí no preveíamos ningún tipo de restricción, ¿no? ¿Y estamos preparados los ciudadanos para asumir que el agua realmente es un bien escaso y que la tendencia es que cada vez lo sea más? Porque desde que nos levantamos hasta que nos acostamos usamos el agua para todo y quizá no lo valoramos. Pero a los ciudadanos ya le empieza a sonar, ¿no? Lo de sequía, sí, presequía, y va a ser difícil que dejemos de movernos en esa horquilla, ¿no? Sí, digamos uno de los efectos del cambio climático, porque el cambio climático es una evolución geológica a lo largo del tiempo, ¿no? Y quizás pues, lo que es estos gases, efectos invernaderos o el proceso de desarrollo industrial, pues está acelerando un poco el tiempo, ¿no? Los años la evolución es un poco más rápida, ¿no? Lo que está claro es que yo creo que sí, y todos los expertos lo dicen, nos vamos a tener que acostumbrar a convivir con los fenómenos extremos que van a ser más recurrentes cada vez. Es decir, o sea, si las sequías, siempre hubo sequías, siempre ha habido sequías. El otro día no lo comentaba el jefe de la Oficina de Planificación Hidrológica cuando en la exposición, en la que, bueno, creo que no sé si, en fin, la peste que arrasó Europa, ¿no? En los años, en la Edad Media, pues fue consecuencia de una falta de una sequía muy prolongada, o sea, que ha habido en el tiempo, ¿no? Me refiero en el tiempo de cientos de años. Y en los últimos, en el 2000, a mitad de los años 95 fue una gran sequía, 2004, 2005 también. ¿Qué va a pasar quizás? Que ahora a lo mejor si era cada 10, 15, 20 años, pues a lo mejor cada 5 años van a ser más recurrentes. Y cuando llueva, pues también las precipitaciones, empezamos a notar que llueve, que pasamos de sequía a inundaciones pues casi al día siguiente, ¿no? Y empieza a llover y caen muchos litros en poco periodo de tiempo, con lo cual también hay fenómenos extremos para la población, y estos fenómenos extremos, pues sí tenemos que aprender a convivir. Tendremos que aprender a convivir. Respecto a la sequía, hay partes del territorio de España que están mucho mejor mentalizados que nosotros, los que vivimos en el norte. Los que viven en el sureste, y yo a veces lo cuento, porque mi familia es de por allí, cuando mis hijos pequeños iban allí, nos lavaban por la noche los dientes, mis sobrinos le cerraban el grifo. Mis hijos no estaban acostumbrados a cerrarlo mientras te lavas los dientes. ¿Y eso por qué? Porque seguramente ellos llevan viviendo allí, su escasez no es coyuntural, es estructural. Quiere decir que falta agua estructuralmente, y ya la conciencia que hay desde los medios, la escuela, todo, porque esto parte de los niños, ¿no? De la educación, pues es en este sentido, ¿no? En que hay que convivir con que ese recurso puede ser escaso. ¿Qué radiografía podríamos hacer del Bierzo, de las necesidades, de los proyectos? ¿Con qué le gustaría a usted, en esta época como presidente de la Confederación, qué le gustaría impulsar y con qué se quedaría? Bueno, yo, como soy presidente de la Confederación, pues me voy a ceñir a lo que tiene que ver con la Confederación, ¿no? Entonces, al hilo de lo que estamos hablando, pues me gustaría que el agua que se use, ¿no? Para los distintos usos, que sea lo más eficiente posible, que no se derroche. Por lo tanto, creo que la modernización del Canal Bajo pues es un proyecto muy importante, no porque el recurso pueda ser escaso, sino porque digamos, hay tecnología más que suficiente para utilizar mucha menos agua y producir lo mismo o incluso más, ¿no? Por lo tanto, creo que igual que el Canal Alto ya se subió al tren de la modernización, pues que este tren, que a lo mejor es el último que pasa, pues que el Canal Bajo, pues que por favor que también se suban, ¿no? Sé que está la Junta de Castilla y León, la Consejería de Agricultura, apostando fuertemente por este proyecto, y deberían de, bueno, pues hacer todos los esfuerzos. Sé que la financiación no es la misma, que es peor que la que había en el periodo anterior, 2007-2013, pero es que en el siguiente periodo a lo mejor ya no hay ningún tipo de financiación, ¿no? Bueno, creo que eso es importante. Luego creo que es importante también, digamos, yo me gustaría que ese derroche desde el punto de vista urbano, pues que los ayuntamientos pues renueven sus redes. Hay redes, se pierde, tenemos, digamos, hay muchos datos, pero de media, en España, se pierde un 30% de agua desde que se saca de un río o de un embalse hasta que llega a los ciudadanos, ¿no? Al grifo. O sea, que hay un 30% que se pierde, ¿no? Y, en fin, o las que llegan a las depuradoras de aguas residuales.
porque, ¿no? Entonces esas pérdidas creo que es importante que los ayuntamientos pues hagan una inversión en renovación, de modernización, para que no haya pérdidas, porque es el agua que se pierde realmente, ¿no? Se potabiliza y no se pierde, ¿no? Y la tercera, digamos, lo que tenga que ver con la calidad de las aguas de los ríos, ¿no? Pues lo que me gustaría, pues que los sistemas de depuración, pues que se extienda a todos los municipios, a todas las industrias, que el agua que llega, que se vierte al río una vez utilizada, porque los ríos son fuente de actividad económica, las cuencas hidrográficas, ¿no? Que llegue con la calidad y con los parámetros y con los cuales tendremos unos ríos en mejor estado posible. Es decir, esta depuración no solamente pasa por una depuración urbana, sino también pasa por una depuración, por ejemplo, del cese de la actividad minera, ¿no? que está contaminando algunos ríos de cabecera como consecuencia de metales pesados del agua que procede de las bocaminas. Sí, hablamos precisamente de ese tema, de esos vertidos al Tremor. Ya llevaba denunciándolo el ayuntamiento varias semanas, ustedes ya han abierto un expediente, han hecho además análisis para saber qué nivel de contaminación puede haber. ¿Hay algún resultado de ese análisis os puede trasladar? Bueno, yo permítame que con estos datos con estos expedientes, son unos expedientes que hay que ser muy cauto, ¿no? Porque solamente la información, de acuerdo con la ley de procedimiento administrativo, se puede dar a aquel que está interesado, ¿no? No es que yo deba de dar la información que sea un instructor, lo que yo me limito es a nombrar a un funcionario, que es un instructor del procedimiento, y este instructor, con todo el amparo de la ley y el peso de la ley legal, lo que tiene primero que identificar al posible o al presunto contaminante que ha utilizado, ¿no? el daño. Luego la guardería nuestra toma las muestras aguas arriba, aguas abajo y en el punto de vertido para analizar en laboratorio en fin, qué carga contaminante y los parámetros, si no están de acuerdo con los parámetros autorizados, ¿no? En el vertido, y también se analiza el tiempo de vertido. Y también se analiza qué caudal lleva el río en ese momento. No es lo mismo que lleve 100 litros por segundo que 500 litros por segundo, porque el daño es mayor. Y no es lo mismo que sea en una hora que sean 2 meses, porque el daño es mayor. Todo eso hay una valoración de daños, y en función de esa valoración de daños, el instructor cataloga la falta o digamos, la sanción, si es leve o menos grave, grave o muy grave. Si es leve o menos grave, la resolveré, vamos, yo soy el que la resuelvo, y si es grave o muy grave, lo tiene que resolver la ministra. Las noticias no son muy positivas al respecto, que no pueda desvelar... Cualquier vertido siempre es triste, ¿no? En fin, y más triste es todavía que el abandono de la actividad, claro. ¿Y es identificable el posible autor? ¿La claridad? Entiendo que tendrá que ser identificable, ¿no? Porque siempre, que decir, al final, yo lo digo, todo se sabe en la vida, ¿no? O sea, que todo se puede ocultar, se debería de identificar, ¿no? ¿En este caso es el propietario de esas instalaciones mineras? No lo sé, no tengo el dato concreto. ¿Hay más vertidos en la comarca de los que no se esté hablando y ustedes tengan que tener un control actualmente? ¿Por cualquier otro motivo industrial o sí, de cualquier índole? Desgraciadamente sí. ¿Cuáles serían, si os puede trasladar algunos? Bueno, pues hay muchos vertidos. Los vertidos puede haber desde alguna industria que en un momento puntual ha funcionado incorrectamente. Es decir, no sé, podemos poner ejemplos, ¿no? Pero un tipo de vertidos, alguna depuradora que no ha funcionado también correctamente, un vertido... O incluso, bueno, pues también hay gente que luego, ciudadanos, que digamos, un ciudadano entre comillas, pues que también hace sus vertidos, se eliminan unos residuos, que, en fin, a la red o al cauce directamente, digamos, porque es más cómodo o más barato, no lo sé. Es más barato si no nos enteramos, claro, que si lo identificamos ya no es aquí la norma de que contamina paga, es claro, ¿no? Entonces sí, se hacen nosotros por distintos motivos que pueden ser sancionables las cosas, pues estamos en esta comarca hablando entre 50 y 70 expedientes anuales. 50, 70 expedientes, hay años que más, años que menos, ¿no? Los expedientes tenemos que resolverlos en un año, con lo cual hay años que se resuelven expedientes que vienen de años anteriores, y suelen ser desde actuaciones que se hacen en el dominio público hidráulico o en su zona de policía, porque hay 100 metros que nosotros tenemos la obligación de vigilar, o porque vertidos, digamos, no autorizados, ¿no? En fin, y a veces pues también hay cosas que se hacen, que se sancionan desgraciadamente por desconocimiento, porque hay gente que a lo mejor hace alguna actuación que pensaba que podía hacerla, ¿no? Bueno, en fin, son lo que... ¿Y es una cifra elevada, normal? No, bueno, nosotros, lo que me gustaría es que bajaran, ¿no? Y de hecho, a veces tiene una tendencia hacia la baja, pasa que con no es constante, ¿no? Con algún pico
hacia arriba, ¿no? Bueno, yo creo que cada vez más conciencia ambiental, ¿no? Eso es la realidad, ¿no? Y de hecho nosotros tenemos aquí a lo mejor 4, 5, 6 agentes medioambientales, pero tenemos mucho más, tenemos el SEPRONA, tenemos la Administración Ambiental Autonómica, que también nos tramita denuncias, y muchos particulares, que hoy la gente pasea por los ríos, hay muchos senderos, hay mucho senderismo, es salud, es ahorro para la sanidad, y cuando ven algo que les disgusta y que ven que eso no es propio y no es normal, pues también lo denuncian, ¿no? Y al denunciarlo, pues ya tenemos que abrir expediente sancionador. Primero abrimos el expediente diligencias, ¿no? Diligencias, claro. Y si eso es constitutivo de sanción, pues se hace. ¿Las minas abandonadas son un problema? ¿Hasta qué punto? Pues sí. Pues sobre todo porque tampoco se puede identificar, o es más difícil identificar al autor del vertido. Bueno, vamos a ver, quiere decir, uno es responsable de lo que vierte. Digamos, una mina abandonada es abandonada. Titular, ¿no? Claro, eso es lo que decir, lo que está es abandonada nada más, ¿no? Lo que está es abandonada, pero uno, claro, vamos a ver, toda la actividad minera está sujeta a un proyecto, a una autorización que es de autonómica, de la comunidad autónoma, pues estas transferidas, pero además tiene que tener un proyecto de restauración, ¿no? Y el proyecto de restauración pues tiene que contemplar todo, ¿no? Entiendo que lo que tienen que hacer es llevarlo a efecto, ¿no? Y bueno, pues indudablemente si uno deja una actividad, quiere decir, el coste ambiental de las cosas es un coste más, que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? O sea, el coste de cerrar una explotación, pues también tiene un coste que hay que tenerlo en cuenta a efecto, y de hecho las comunidades autónomas piden un aval, ¿no? Para la restauración, digamos, para esos proyectos de restauración futuros, por si la empresa no lo hiciera, claro. Bueno, eso es un problema que tendremos que atajar. Como yo digo, quiero decir, si no lo hacen los particulares, pues a lo mejor en algún momento tendrá que hacerlo la Administración y repercutirle a ese titular el coste, sin duda. ¿Pero alguien se ha dirigido a la Confederación para trazar un plan de cierre escalonado de estas explotaciones mineras, certificado? Bueno, nosotros no autorizamos, que nosotros la actividad minera no la autorizamos, como digo, en la comunidad autónoma. Nosotros lo que se dirigen es para tener una autorización de vertido. O sea, si esa actividad, cualquier actividad, ¿no? Industrial, es raro que no haya agua, que no use agua y necesita agua para su proceso productivo, y la que le sobra o ha sido tratada tiene que incorporarla después, echarla en algún sitio, ¿no? Que suele ir a un cauce. A un cauce o a un embalse, vamos, al dominio público. Ese agua no se puede echar de cualquier manera, no se puede verter de cualquier manera, se vierte con unos parámetros, ¿no? Y esos parámetros están recogidos en el plan hidrológico, que en definitiva son parámetros que emanan de la Directiva Marco del Agua, ¿no? de la Unión Europea. Y nosotros lo que controlamos es que se haga con esos parámetros. Si no se hace, pues, y nos enteramos, pues indudablemente abrimos esa diligencia y un expediente sancionador. Lo que sí tengo que decir que hay alguna empresa, de aquí, que sí patentó una tecnología, y creo que está en una fase muy avanzada, una tecnología precisamente para depurar aguas de bocamina con concentración de metales pesados y producir en un proceso de producción de energía eólica también, o sea, de bombeo de agua. En fin, es una empresa del Grupo Viloria, ¿no? que creo que está, bueno, a nosotros como en ese proceso también necesita agua, indudablemente, y el agua que procede de la bocamina tiene que venir al río, pues estaba en esa autorización de vertido y en esa agua que necesita también para funcionar, ¿no? Porque no solamente el agua sale de la bocamina, sino que ese agua, pues a lo mejor necesita un poco más de agua para diluir, pues también necesitaba la concesión nuestra, ¿no? Por eso conocemos el proyecto. Decimos, ¿no?, que se ha pedido que si las minas son un problema, y también en relación a que se está acabando el actual marco de ayudas, que son al cierre, y posiblemente este año concluyen, y posiblemente en próximos años podrían ocurrir episodios similares. Bueno, pues esperemos que, ojalá que si las empresas que tengan que cerrar, pues tienen que tomar estas medidas, indudablemente, saber que no pueden verter el agua, que no se pueden abandonar libremente y verter sin ningún tipo de tratamiento, claro. ¿Y pues no puede avanzarnos algo sobre el expediente del Tremor? ¿Va a ser bastante grave el análisis que tienen? Yo prefiero no dar esta información porque porque lo mismo hasta me equivoco, ¿no? O sea, y lo más probable es que me equivoque, ¿no? Yo pienso que lo mejor es que demos la información primero al que está personado en el expediente. Se puede personar, quiere decir, personarse, eso está regulado en la Ley de Procedimiento Administrativo. Si uno demuestra el interés para personarse, una vez que remate el expediente, se puede decir, ¿no? Una vez que está cerrado, se puede, digamos, y concluido, se puede informar, ¿por qué no? Correcto. Hablamos de las obras que va a ejecutar la Confederación en los próximos meses. No sé qué podríamos destacar. ¿En qué sigue el Bierzo todavía, bueno, pues necesitando inversiones?
Bueno, nosotros tenemos una infraestructura que es la presa de Bárcena, o la presa de Fuente del Azufre, o el dique del Collado de Bárcena, que indudablemente tenemos que, sobre todo para todos los ponferradinos, queden tranquilos que estamos mirando para ello. Y precisamente, pues en estos próximos días se van a licitar, digamos, 3 obras muy importantes que tienen que ver con esta presa, ¿no? Porque, digamos, estamos dedicando ahora esfuerzos, estamos mejor económicamente y vamos a dedicar esfuerzos a proteger esta infraestructura, a hacer lo necesario para que estas infraestructuras estatales estén en buen estado. La más importante es implantar el plan de emergencia. El plan de emergencias aproximadamente va a salir sobre 1 millón de euros, en el que es un plan en el que, aparte del proyecto, lleva una serie de cámaras, central de vigilancia automatizada ahí en Bárcena, pues también colocaremos una serie de sirenas, algunas aquí en el medio de Ponferrada, para posibles avisos en caso de algo que no va a ocurrir. Pero como decía al principio, la Administración tiene que tener sus planes y puestos en marcha, y eso es una obligación para todas las presas, todas. Con lo cual, esta lo vamos a implantar pues una vez que se adjudique, pues el tiempo que lleve de ejecución la obra. Entiendo que a mitad de este año ya está en ejecución. Después también tenemos un túnel antiguo de MSP, ¿no? El túnel del ferrocarril que iba de esta empresa que hoy es Suminsa, ¿no? que iba de Ponferrada a Villablino, ¿no? Quiero decir, pues pasa por debajo del collado y del recrecido, ¿no? De Bárcena, ¿no? Y también pues está, en fin, me dicen los técnicos que está muy deteriorado, que se ha caído un tramo, en fin, puede poner en peligro el collado. Bueno, pues vamos, digamos, de tierra, ¿no? Que tiene. Con lo cual vamos a gastar ahí unos 700.000 euros también, que eso vamos a licitar en los próximos, ya está enviado al BOE, quizás salga en los 4 o 5 días. Y para reforzar esa estructura. Y ha salido hace, pues, ayer o anteayer, 2 o 3 días, también la mejora, la renovación de la línea de alta tensión, ¿no? 200.000 euros de Bárcena. Son inversiones que hay, más allá de las que estamos ejecutando, ¿no? Que estamos ejecutando la de Cabañas Raras, ¿no? Es la última, digamos, el último tramo de obra de interés general, en el que el cubillo, los polígonos industriales del Valle y de Cabañas Raras y los núcleos, digamos, y la población propia de Cabañas Raras, pues se podrán incorporar a la Villa de Palos, ¿no? Al saneamiento del Bierzo Bajo. ¿Y cómo van esos trabajos? Están en ejecución. Esos trabajos ya llevan, pues no sé, a un 20, un 25, un 30%, 20, un 25%. Espero que a lo largo de este año, creo que tienen plazo de ejecución un poco más de lo que es este año, y creo que me dicen los directores de obra que la empresa quería acabarlos este año. Bueno, pues ojalá. ¿Cómo se están aplicando las nuevas tecnologías? Un poco eso que hablaba de esos planes para Bárcena, son un poco consecuencia de las nuevas tecnologías. ¿Cómo se está adaptando la Confederación también a las nuevas tecnologías? Bueno, los planes de emergencia es una obligación, precisamente todo esto tiene que ver con una infraestructura, tiene que ver con infraestructuras críticas y con riesgo de la población, en caso de, digamos, de un atentado, por ejemplo, ¿no? O de un accidente, yo qué sé, un terremoto, yo qué sé, en fin, vamos a un accidente natural o una agresión no natural, digamos, ¿no? Nosotros, con respecto a las nuevas tecnologías, bueno, ahí estamos, como siempre, mejorable, pero yo siempre saco, digamos, aquí me gustaría citar el sistema automático. O sea, tenemos 3 sistemas automáticos de información, ¿no? Uno es el sistema automático de información hidrológica, que mide el nivel de las aguas que hay en más de 100 puntos de la demarcación de los ríos, donde en tiempo real, y se puede ver en la página web, o sea, que está abierto a cualquiera que lo pueda ver en la página web, el nivel en nuestra web me refiero, ¿no? El nivel del agua que llega en los ríos. Y esto nos permite en una situación de avenida, de que va a llover o que está subiendo el agua, digamos, definir 3 niveles: activación, prealerta y alerta. Y cuando ya entra en activación, tenemos unos protocolos, que son importantes, en el que ya automáticamente se le manda vía informática a todos los ayuntamientos afectados un correo electrónico avisándole de que ese río ha entrado en activación, que está, me refiero a los ayuntamientos que hay aguas abajo, claro, que hay aguas arriba, le da igual. Y pueden alertar a la policía autonómica, bueno, municipal, oye, pues ellos ya saben que, oye, aquí está subiendo el río, a ver, tal zona se me puede, y si está en prealerta o en alerta, ¿no?
ese sistema es un sistema automático, pues se actualiza, aquí decir, nosotros pues indudablemente lo mandamos no solo al Ayuntamiento, a Protección Civil, a las subdelegaciones y delegaciones del Gobierno, en fin, a las comunidades autónomas. Luego tenemos otro sistema automático de información de calidad de las aguas, con menos puntos, que queremos ampliar, donde en continuo pues está analizando parámetros como pH, temperatura, turbidez, en fin, una serie de medidas que hacen que también, aunque no haya nadie que denuncie, nosotros podemos controlar cómo es esa calidad de las aguas. Y saber, oiga, que aquí está pasando algo, ¿no? Si se está aumentando el pH, ¿no? Y tercero, tenemos el sistema automático de control de caudales, donde en este momento estamos ya controlando las concesiones de los grandes usuarios del agua, que en principio pues, son los regantes y los aprovechamientos hidroeléctricos, porque el aprovechamiento hidroeléctrico también tiene una concesión. Pueden turbinar 100 litros por segundo o 100 metros cúbicos por segundo. Bueno, pues tenemos que saber y controlar que son 100 y no son 120. Hemos llegado al ecuador de la tertulia, enseguida regresamos con la actualidad del agua y con Francisco Marín hoy en la tertulia aquí en la 8 hasta ahora. En 2015 cumplimos 50 años y por eso queremos explicarte por qué somos tu óptica de siempre en Ponferrada. Ser de siempre no es tratarte como uno más, sino como alguien único. Es haber vivido los cambios de tu barrio y de tu ciudad, del blanco y negro al color. Es haberte visto crecer, conocerte y comprenderte. Es haberte explicado hace 3 décadas cómo unas lentes progresivas o un audífono pudieron mejorar tu salud. Ser de siempre es llevar medio siglo mirando por ti. Por eso y por mucho más, somos tu óptica de siempre en Ponferrada. Joyería Cesario Gómez en la calle Dr. Fleming 14. Relojes de todas las marcas, joyas, platería y la mayor selección en trofeos deportivos. Cesario Gómez, con la calidad de siempre. One, two, three, four. Can I have a little more? 5, 6, 7, 8, 9, 10. I love you. A, B, C, D. Can I bring my friend to tea? E, F, G, H, I. Bueno, seguimos en la tertulia con Francisco Marín, presidente de la Confederación Miño-Sil, que nos está hablando de las nuevas relaciones entre el hombre y el agua, las infraestructuras que hacen falta en el Bierzo, en toda la demarcación. Comentaba nuestra compañera grandes obras que le explicaba usted que se pueden llevar a cabo, y una de las importantes de las que, por ejemplo, se está hablando muchísimo en Ponferrada, el principal núcleo de población de la Miño-Sil en esta parte de Castilla y León, está expectante por unas obras que se pueden iniciar en breve, que es la reforma de un tramo del sendero, bueno, del río Sil en Ponferrada. Bueno, ha habido muchas críticas, si los presupuestos habían sido a la baja respecto a los proyectos iniciales, como había ocurrido con el dique, etcétera. Los trabajos que se van a ejecutar, ¿los considera usted suficientes para ese entorno? ¿Se llegó a un acuerdo de una forma fácil con el equipo de gobierno? Lo que se hace es, el proyecto lo que pretende es prolongar el paseo que hay a lo largo del Sil, digamos en el barrio, ¿no? En la zona de Flores de Sil, ¿no? Y es ampliarlo 2 o 3 kilómetros más, ¿no? La actuación se concretó desde el principio, lo que nos dijeron los técnicos, aproximadamente 500.000 euros entre redacción de proyecto, obra y dirección de obra, que luego cuando el proyecto ya está hecho, ya está entregado. Lo único que necesitamos ya hemos firmado el convenio, lo firmamos hace pocas semanas, que estuve yo aquí con la alcaldesa, con Gloria, y lo que nos queda es que nos pongan a disposición los terrenos que venían en el convenio. Creo que nos faltan 2 informes. Uno es la disposición de todos los terrenos necesarios, que eso era, de acuerdo con el convenio, una responsabilidad del ayuntamiento. Nosotros ponemos el 80% y ellos ponen el 20% en los terrenos. Y lo que falta también es un informe de patrimonio, que es un informe municipal de que no hay un elemento patrimonial afectado, que seguramente no lo hay, pero mis técnicos quieren el papel, claro. ¿Esto es considerable como un retraso a la hora de los terrenos, por lo que me dicen, es que me parece ser que hay alguna empresa allí, que no sé, sea Antigua Martínez Núñez, o algunos terrenos
que debían de ser una empresa que está en concurso de acreedores y debe ser problemas ahí. Entonces, conseguir esos terrenos, el interlocutor es más difícil. Creo que están con estos problemas, pero bueno, mientras no tengamos la disponibilidad de los terrenos no podremos licitar la obra, porque hay que firmar un acta, digamos, el técnico tiene que firmar un acta de que los terrenos están disponibles para el contratista, ¿no? Pero eso puede dilatar el... Espero que no, ¿no? Espero, desde aquí hacemos un llamamiento al ayuntamiento para que lo haga lo más breve posible y seguro que lo va a hacer, que es porque tiene más interés que nadie en hacer el sendero. Te aseguro que cada vez que hablamos me pregunta por él, O sea que más interés que gloria no tiene nadie en Ponferrada de que se haga este sendero. ¿Qué previsión es sobre la ejecución de los trabajos? Pues en cuanto nosotros, la previsión era que este verano estuvieran trabajando todos los retrasos que hagamos, o sea, nosotros licitamos el periodo de licitación porque lo hacemos en abierto, digamos, el proyecto ya ha superado todos los trámites ambientales y todo, son 3 meses, pues si se publicara mañana, pues 3 meses después, 4, ya sabríamos la empresa y estaría trabajando. Si licitamos dentro de un mes, pues vamos retrasando, ¿no? En este momento de cambios, de puertas para adentro, ¿en qué deberían cambiar las confederaciones? Mirando ya que son una institución ya con más de un siglo. Bueno, cambiar, a todos nos cuesta cambiar, ¿verdad? ¿En qué deberíamos de cambiar? Hombre, pues yo creo que deberíamos... como un organismo casi autónomo en todas las... No, sin casi, es autónomo, es un organismo autónomo del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, dependemos de la Dirección General del Agua, Secretaría de Estado de Medio Ambiente. Son organismos en el que tienen una junta de gobierno y yo creo que son organismos en que están representados todos los que tienen que decir a través de su junta de gobierno o su consejo del agua de la demarcación e incluso un comité de autoridades incompetentes, ¿no? En donde están, digamos, cada vez que se hace un plan, un programa o se aprueba un presupuesto, hay una serie de usuarios que están en la junta de gobierno. Usuarios me refiero... Cuando hablo de usuarios son ayuntamientos, fundamentalmente, pues están en abastecimientos, están las comunidades autónomas, están los usuarios, las comunidades regantes, están los usuarios de aprovechamiento hidroeléctrico, que en nuestra demarcación es muy importante, ¿no? Están las organizaciones ecologistas, por ejemplo, ¿no? Y en el Consejo del Agua de la demarcación, pues ya muchas más administraciones, resto de ministerios, hasta el Ministerio de Defensa, en fin, todos. ¿En qué deberíamos de cambiar? Bueno, pues yo creo que lo que yo me gustaría que cambiáramos en hacernos más amables al ciudadano, más amables al administrado, ¿no? Que no nos vean como diciendo, joder, con la Confederación hemos topado. ¿No me entiendes? Que existe eso, ¿no? Porque, bueno, es que hacer cumplir las normas es muy difícil, sobre todo, insisto, ya lo decíamos antes, toda la actividad económica, el asentamiento de población está pegada a los ríos. Y ahora, claro, hacemos una norma de que no se puede construir en zona inundable, en zona de flujo preferente. Claro, y llega un señor que tiene un solar y le decimos que no. ¿Por qué? Porque se inunda. Pero hombre, si toda la vida estuvo aquí, si esto no se va a inundar, ¿cómo se va? Nunca se midió el agua. Pero hay unos estudios, unos mapas. Quiere decir, esto es hacer en el río. Toda la vida la gente, o antiguamente, pues cortaba hacia sus árboles, limpiaba su tramo de río, ¿verdad? Y no pasaba nada. Bueno, pero hicimos unas normas de que para que no hubiera gente que lo hiciera hecho y deforestar aquello, sino que tuvieran que tener permiso. Bueno, y hacemos una norma y el funcionario lo que hace es aplicarla. ¿Qué es lo que a mí me gustaría para no estar? Pues que, digamos, ahora que estamos en un pacto nacional por el agua, en el que hay uno de los ejes de la gobernanza, pues que donde tengamos detectado estos problemas, podamos llegar a ser más ágiles administrativamente y menos farragosos y ponérselo fácil a la gente. Eso es lo que a mí me gustaría. Hablaba hace un instante de los grupos ecologistas y vamos a aprovechar para preguntarle por qué uno de ellos ha manifestado públicamente pues, su inquietud sobre el consumo de agua de un proyecto que es el de Forestalia, supongo que lo conoce, ha oído hablar de él. Claro. Una de las inquietudes que manifiesta Bierzo Aire Limpio es precisamente el consumo del agua y decía que incluso podría hacer peligrar el abastecimiento para regadíos. ¿Cuánta agua puede necesitar un proyecto como el de Forestalia? Pues, te contesto directamente, 2 hectómetros cúbicos, eso es mucha agua, ¿no? El embalse de Bárcena tiene 340, quiere decir que hay mucha... vamos a ver, nunca un proyecto de estos, un usuario que llega ahora, puede poner en peligro a otros usuarios que ya tienen derechos. Una concesión es un derecho. Y de Bárcena tienen concesión el Ayuntamiento de Ponferrada, y eso es un derecho. Y además es un derecho cuando es abastecimiento prioritario, o sea, está por encima de los demás. También tiene concesión la Mancomunidad de Abastecimiento del Bierzo, esto aunque Raced de lo Camponara, eso es
también tienen concesión, eso es otro derecho. También tienen concesión, están tramitando la concesión, la mancomunidad de Bembibre con Castropodame, otro derecho. Hay otro derecho que son las comunidades regantes del Canal Alto y el Canal Bajo, porque tienen desde antiguo. Es que ellos, para que se haga una idea, lo comparaban como el abastecimiento que necesitaban una localidad como Astorga, que ya es un núcleo de población. Y seguramente el Canal Alto consumirá agua más que Madrid. No pasa nada. Hay recurso disponible. Claro, exactamente, quiere decir, no sé, en fin, 25 o 30 hectómetros cúbicos, o sea, que gasta, tiene de concesión el Canal Alto, o sea, que tiene mucha... Y cuando decimos que este año no va a haber problema para regar, es porque tenemos 190 hectómetros en la presa. Si tenemos 190, pues sabemos que los 25 del Canal Alto, los 20, los 30, los que tengan el dato del Canal Bajo y los hectómetros, no va a haber problema. Quiere decir, no se le daría agua a esta industria si no tuviéramos recursos suficientes. Es decir, para eso está la Oficina de Planificación Hidrológica. Nosotros, de un embalse o de un río, es decir, primera restricción, caudal ecológico. A partir de ahí se pueden dar concesiones. O sea, si en un río pasa en un tramo, por no hablar de un embalse, porque el embalse, desde un río pasan 200 litros por segundo, de media, ¿no?, en verano, cuando menos pasa agua, claro, y el caudal ecológico vamos a suponer que sean 75, pues se pueden dar 125 litros. Si llega un proyecto de 150 litros, le decimos, no le podemos dar 150 litros, porque lo máximo que se puede dar en ese río es 125. Y si damos a un abastecimiento a una población 50 y llega luego una comunidad regante, mire usted, le quedan solo 75, porque 50 ya los tiene la población esta. ¿Y qué pasaría si no lloviera y bajara? Y bueno, y si falta agua, ¿quién lleva la...? ¿Quién? ¿No? Porque si bajan menos de 200 y menos del caudal ecológico, el abastecimiento siempre es prioritario, siempre, incluso por encima del caudal ecológico, en esa situación de no regulación. O sea, primero la población, lógico, ¿no? Y aparte, porque estamos aquí nosotros, ¿no? Y después, pues los otros usos. Son críticas infundadas, ¿no? Lo que dice entonces el Parque Forestal. En el caso de los ecologistas. En lo que tiene que ver con el agua, no. Además, creo que el proyecto lleva un retorno de esos hectómetros cúbicos, ese agua, parte de ella vuelve por retorno al embalse. O sea, porque en los procesos industriales el agua, como decíamos antes también, no es se utilizará para producir, en fin, vapor, pero luego se condensa, en fin, pero al final hay parte del agua, ¿no?, que también vuelve, ¿no?, al embalse. Hay problemas de caudales ecológicos en el Bierzo, son recurrentes cada verano, en lugares como, por ejemplo, Toral de Merayo. Esto se está... En los caudales ecológicos hay problemas donde no hay regulación. Puede haber problemas donde no hay regulación. Donde hay regulación, donde hay embalse, en un río que hay embalse, insisto, el caudal ecológico hay que darlo. Todos los embalses están dando su caudal ecológico, por norma. Y si no, le abrimos un expediente sancionador, igual. Ahora, en un río, en el río Cúa, que no tiene regulación, pues, es decir, si llevamos 18 meses, en septiembre, octubre, noviembre, no lo sé el dato concreto, pero seguramente llevaría menos agua que el caudal ecológico porque llevaba mucho tiempo sin llover, ¿no? Pero bueno, y ahí el caudal es el natural. Cuando hablamos de ecológico es que no permitimos que se dar concesiones, no damos concesiones, mejor no lo permitimos ni las damos, concesiones que pongan en peligro ese caudal ecológico. Ocurre con una frecuencia en la Miño-Sil, en el caso berciano, que hay denuncias por que no se cumple el mínimo caudal ecológico en algunos tramos de ríos. Como que se cumple es el caudal, quiere decir que no llueve lo suficiente para que pase agua, que una acción humana lleva que saquen más agua. Que se saque más agua y no se pueda cumplir. Si nosotros nos enteramos, eso es un motivo de clave, indudablemente tiene que reducirse, salvo el abastecimiento. Como digo, que con su prioritario, el resto tienen que reducir sus dotaciones. Tienen que reducirlas, ¿eh? Hay otras confederaciones, como por ejemplo la del Duero, que plantea hacer nuevas balsas, nuevos embalses, por ejemplo del Órbigo. En el caso del Bierzo, ¿sería necesario alguno? Bueno, vamos a ver, nosotros desde el punto de vista para satisfacer demandas, no. Para atender las demandas. Ellos, digamos, el Duero, en su plan hidrológico, pues contempla una serie de balsas porque tienen problemas, quiere decir, los ríos que tenemos en la península son ríos que en verano sufren un fuerte estiaje, ¿no? Con lo cual
atender las demandas no es posible si no le hemos acumulado una parte del agua que es necesaria para el verano, digamos, y que pasa durante el invierno, el otoño, invierno y primavera, ¿no? Entonces nosotros no tenemos detectada ninguna demanda que no podamos atender por falta de regulación, no la tenemos detectada. Si así fuera, pues tendríamos que planteárnoslo, ¿no? Más allá que de las presas también tienen no solamente la labor de regulación para atender demandas, sino también la minación de avenidas, ¿no? Que es otra función muy importante que tienen, que cuando viene mucha agua, pues permiten ir soltando poco a poco, laminando esa avenida para que los efectos a la población sean lo menos posibles. Yo creería, en cualquier caso, que no fuese necesario. ¿Sería deseable? Quizá la pregunta reformulada. ¿Sería deseable una nueva presa? ¿En algún lugar de la demarcación Miño-Sil y Bierzo? Yo creo, no es que sea deseable, no tenemos problemas, quiero decir, no la tenemos detectada. En cualquier caso, hacer una nueva presa es un tema muy complejo, tiene que someter a una tramitación larga y compleja ambiental, y digamos, tiene que estar justificado, como decía, porque hay una serie de usuarios que digamos que no es posible dar servicio porque no tenemos ese agua, ¿no? Estamos hablando, imagínate que, bueno, si no existiera Bárcena, ¿cómo sería posible que Ponferrada pudiera beber agua? Pues tendríamos que hacer Bárcena, pero no hay usuario en el CUA para abastecer, no hay ese problema, vamos. Entonces lo demás... Claro, es injustificable. En cualquier caso... Claro, es muy difícil, ¿no? Claro, sería injustificable totalmente, ¿no? En cualquier caso, las confederaciones, la confederación en la Miño-Sil en su caso, ha dicho adiós ya a la crisis económica. ¿Tienen ya, fondos para gastar con más alegría? Bueno, hombre, alegría... Están menos yo creo que el dinero público sometidos. Nunca hay que gastarlo con alegría, hay que gastarlo con racionalidad, ¿no? Sí es cierto que cuando yo llegué a la presidencia mañana era el 1 de marzo, ¿no? Mañana eran 6 años completos, pues teníamos 57 millones de deuda con bancos y hoy tenemos unos 5,5, y a pagar en el 2020, o sea que ni este año que decir un crédito que tuvimos que, renegociar y tal, tenemos una situación financiera. ¿Eso qué hace? Pues que estas actuaciones que he citado antes no podíamos hacerlas. Solamente hacíamos aquellas en que tenían un porcentaje muy alto de fondos europeos. Hicimos el dique de Flores porque tiene un 80% de financiación europea. Hicimos limpieza de ríos con el 80% de financiación europea. Para eso hoy no tenemos financiación europea, pero lo estamos haciendo con fondos propios, aplicando esos fondos propios. Eso ha permitido, ¿no? El plan de emergencia de Bárcena ya tenía que estar implantado. Estamos en esa fase de prórroga, digamos, normativamente. Tenemos 2 años para hacerlo, pero son los 2 años que la Administración se ha dado prórroga. Ya tenía que estar hecho, bueno, pues vamos a hacerlo, ¿no? En fin, son cosas que había que hacer. Cabañas Raras también lo estamos haciendo con fondos propios. Eso no se hubiera podido hacer. Antes se hacía con fondos europeos y ahora mismo es fondo propio totalmente. Son 4 millones y pico. Bueno, vamos a gastar con racionalidad. Estamos gastando más de 700.000 euros con Traxa aquí en limpieza de ríos, que está llevando la comisaría de Agua del Bierzo, de aquí de Bárcena, ¿no? Todo también es fondo propio. El dinero con racionalidad. 3 minutos, compañeros. En este país donde es imposible un pacto del agua, me imagino que cuando va a las reuniones con otros presidentes de confederaciones, la Miño-Sil casi será como el mundo idílico de lo que podría ser este país, ¿no? Teniendo en cuenta que es una cosa imposible. Sí, bueno, vamos a ver, indudablemente cada uno tiene sus problemas, ¿no? En la vida cada uno tiene sus problemas y es cierto, ¿no? Que el Pacto Nacional del Agua, que es un pacto, digamos, muy interesante, que la ministra, bueno, pues está ya en marcha, es un pacto en el que se pretende, digamos, conseguir llegar a acuerdos posibles en determinados ejes. Uno de ellos, lo hemos hablado antes, la gobernanza. Otro es, digamos, resolver déficit, satisfacción de demandas, déficit estructurales, ¿no? Qué grandes obras hay que hacer para... claro, eso implica a veces trasvases, ¿no? Y ahí es donde está la polémica, ¿no? Y donde está el conflicto, ¿no? E indudablemente gestionar una zona, por decirlo de otra manera, ¿no? Como me preguntabas, gestionar el Segura, donde hay una demanda quiero decir, tiene muchos, digamos, regantes que atender, mucha población que atender y no tienes el agua, tienes que ir a desaladoras, tienes que ir a aguas subterráneas, porque los ríos no te llevan ese agua y no es una situación mucho peor que la situación en Miño-Sil. Además, como decíamos al principio, con 3 años de sequía.
y la gente no lo ha notado. Y claro, el cuarto año de sequía ya empiezan a notarlo, ya empiezan, claro, los agricultores no saben si podrán tener toda su dotación, en fin. ¿Por qué? Porque el abastecimiento hay que atenderlo en primer lugar, ¿no? Y hay muchísima población, claro. Un minuto, compañeros. Pero realmente ni en los peores momentos el abastecimiento llegó a estar comprometido, ¿no? En la Miño-Sil no, y en el resto de las demarcaciones tampoco, porque tenemos unos planes especiales de la sequía del 2007 que permiten que sepamos qué hacer en cada momento, tenemos unos protocolos y sabemos, esos planes especiales nos dicen, oiga, el abastecimiento es prioritario. Y cuando tú ves que hay unos meses, cada presidente de la Confederación veía que podía poner en riesgo algún abastecimiento, ya, digamos, reducía otras dotaciones, otros usos para no poner en riesgo, ¿no? Eso. Y unos últimos segundos sobre la hipotética minicentral en la fuente del azufre. Este proyecto... Es un proyecto, digamos, son proyectos muy complejos. Estamos en una fase de que en varias centrales estamos estudiando la posibilidad de seguramente sacar a subasta o concesión varias centrales hidroeléctricas que puedan tener interés económico, que están caducando, ¿no? que ya, por ejemplo, el Pelgo, hay varias que están caducando, aquí hay otra en La Corbera también, en La Corbera hay varias, y esta la incluimos en el que seguramente vemos a ver si es rentable económicamente, y si es rentable lo sacaríamos a concesión para que la administración tuviera unos ingresos con la explotación de esas privadas, pero nosotros no nos dedicamos a producir energía. ¿Esto es a corto, medio, largo plazo? Es muy complejo porque hay que extinguirlos, los procesos hay que extinguirlos, y ahora yo espero que en los próximos, si no el que viene, ya alguna de ellas podamos tenerla en concurso, luego a ver si es rentable y alguien se presenta. Correcto. Bueno, pues muchas gracias, señor Marín, por estar con nosotros esta noche en la 8 Bierzo. Gracias a vosotros por invitarme, es un placer, ¿eh? Manuel, gracias también. Gracias. También gracias, Silvia. Y a ustedes, pues nada, esperar que nos quieran acompañar dentro de una semana para abordar en profundidad asuntos que nos afectan a todos y a todas aquí en la comarca. Hasta entonces.